Bueno, ahí estamos. Buenas tardes o buenas noches, dependiendo dónde nos escuchen, dónde nos sigan. Quien habla y saluda es Héctor León, parte del colectivo EduSur Filosofía y Humanidades. En este conversatorio, en esta conversación, me acompaña mi colega Yuli González del colectivo Montaña de Letras, un colectivo colombiano. Juntos, ambos colectivos, Montaña de Letras y EduSur, hemos convocado a este conversatorio. El día de hoy hemos titulado ¿Por qué la filosofía tendría el desafío de ser situada? Antes de iniciar y de hacer una exposición, quiero saludar y agradecer a Yuli que esté presente en este espacio. Yuli. Muchas gracias, Héctor, por la apertura y buen día, buena noche o buena tarde a las personas que nos acompañen de forma sincrónica y asincrónica. Un gusto con todas y todos. Gracias, Julie, y gracias, por supuesto, al colectivo Montaña de Letras por esta determinación de ir juntos en sociedad en una suerte de promoción, de divulgación de la filosofía. Eh, Explico la dinámica de este ejercicio. El diálogo que hemos preparado es una conversación con Julie aquí presente, donde dialogaremos, decía yo, en este conversatorio que hemos titulado ¿Por qué la filosofía tendría el desafío de ser situada? Explico por qué hemos puesto este título a este nuestro primer conversatorio del año. El primero, el de Dusur, y el primero de manera colaborativa. Ya tendremos otros tanto en Edusur como de manera colaborativa, ¿no? En ese sentido, este conversatorio que hemos titulado así tiene un conjunto de intencionalidades, decía, no solo la promoción y la divulgación de la filosofía, que es algo que interesa a ambos proyectos, sino algo que atraviesa y que está en nuestra inquietud y en nuestra preocupación, es la pregunta por la filosofía. Cuando nosotros nos hacemos una pregunta, la pregunta por la filosofía, mucha gente dirá pues que esa es una pregunta común y que es una pregunta que se han hecho un montón de tradiciones, un montón de personas, incluso dirán que no tiene sentido hacerse esa pregunta porque esa respuesta la han dado como válida desde los griegos, pasando por los romanos, en la Edad Media, en la modernidad. Muchos dirán que esta es una cuestión ya ampliamente debatida y que no tendríamos mucho que aportar. Incluso hay un juicio, desde mi perspectiva, un poco equívoco, de quienes piensan y afirman que la filosofía tendría un origen, y no solo un origen, sino una forma de pensarse, ¿no? En consecuencia, si hay quienes piensan que la filosofía tiene un origen, tiene una forma de desarrollarse, de desplegarse, tendría unos temas, tendría unos problemas, tendría una historia. Pero entonces no habría mucho que hacer, ¿no? Porque lo único que tendríamos que hacer quienes estudiamos o quienes nos dedicamos a la filosofía sería reconocer esa historia, esos temas, esos problemas, esos sobre todo filósofos. Ahí no habría muchas filósofas, esas suelen ser, voy a decirlo de manera clara y políticamente, ninguneadas y desconocidas, ¿no? ¿Por qué nos hemos planteado esta pregunta? ¿Por qué hemos planteado este conversatorio? Porque nos hacemos un montón de preguntas. ¿Por qué si es fácil hablar de filosofía alemana, filosofía francesa, filosofía británica y un montón de filosofías? Y resulta bien complicado y difícil hablar de una filosofía colombiana, o de una filosofía mexicana, como si los colombianos o los mexicanos no pudiésemos pensar desde nuestro propio sentipensamiento, desde nuestras propias
formas, desde nuestros propios modelos, desde nuestro propio locus, ¿sí? Como si los temas que atraviesan nuestra realidad no fuesen temas, problemas que deberíamos de pensar. En ese marco nos hacemos esta pregunta, la pregunta de si la filosofía tendría un carácter universal o no, o también tendría un carácter donde quienes nos dedicamos a ella tendríamos una responsabilidad de pensarla en una perspectiva desde el propio locus, desde el propio contexto, desde la propia circunstancia. Dicho lo anterior, este es el planteamiento que nos ocupa. Julie no utilizará la expresión pensar desde el propio locus, sino utilizará la expresión pensar situadamente. Explico que la dinámica que hemos propuesto o que vamos a seguir será que yo le plantearé un par de asuntos. Esto que acabo de decir ya sería un primer asunto para que ella reaccione. Después de que terminemos este primer apartado, propondremos que quienes nos acompañan en esta sala y o quienes nos puedan estar siguiendo en la plataforma YouTube puedan dialogar con nosotros sobre esta temática. Eh, dicho lo anterior, Julie, ¿quisieras tener alguna primera reacción sobre este planteamiento introductorio para después presentarte algún conjunto de consideraciones? Gracias, Héctor. Bueno, creo que hay que precisar el encuentro o la afinidad que hay también con lo que acabas de plantearnos respecto a la forma como introduces el espacio de la conversación. Eh, la pregunta que se ha planteado para aperturar el conversatorio representa la posibilidad de por lo menos tener dos abordajes al respecto. Y uno de esos abordajes tiene que ver precisamente con esta reflexión, análisis crítica y permanencia de lo político también que hay a la hora de tensionar el por qué atendemos a ciertas filosofías que igual son plurales, pero llamémosla la filosofía occidental, y que además en el caso de Colombia podemos llegar a entender desde algunas formas de pensar la academia filosófica como una filosofía tradicional. Mm, Creo que es importante resaltar que lo voy a abordar ahorita, pero eh, este elemento de lo político a la hora de pensar la filosofía latinoamericana en clave plural, es decir, las filosofías latinoamericanas, como se titula el curso breve que tenemos proyectado para las próximas semanas. Eh, este sentido de defensa de una filosofía propia tiene un carácter político de por sí. No obstante, lo que les voy a plantear en un momento nos genera la posibilidad también de ir más allá incluso del mismo ejercicio de esta defensa de lo propio, no porque no haya que defenderlo, claramente mi postura desde la singularidad es que sí tengo una defensa de la filosofía situada, de la filosofía y las filosofías latinoamericanas, filosofía colombiana y la filosofía situada en cada latitud del mundo. Eh, pero digamos que mi apreciación respecto a lo que introduces no reviste una problematización respecto a lo que dices, sino que encuentra bastante afinidad con diversos puntos que voy a abordar en una suerte de esquema que les voy a presentar para que podamos dar un diálogo eh, y un debate, si se quiere, al respecto. De acuerdo. Muchas gracias por esta primera reacción, Julie. Hemos titulado este conversatorio ¿Por qué la filosofía tendría el desafío de ser situada? Si te parece, empecemos por lo más sencillo. ¿Qué significa para ti, en tu perspectiva, en tu lectura, la expresión filosofía situada? Yo he utilizado una expresión distinta
pensar desde el propio locus. Si se me pregunta, explicaré. Pero en este caso en particular, ¿qué significa que la filosofía sea situada? ¿Qué significa esta expresión para ti? Bueno, más allá de las problematizaciones alrededor sobre qué es filosofía, qué es filosófico y demás, que también es muy pertinente abordarlo y que además surge en este camino para comprender o introducirnos a las filosofías latinoamericanas, yo pienso la filosofía situada como ese ejercicio filosófico, ¿cierto? Ese ejercicio del pensamiento humano que reconocemos varias personas, puesto ahí en un lugar, no solo puesto, quizá no es la palabra más adecuada para comprender, pero es un ejercicio filosófico que se da en un lugar, que se da desde un lugar, que aparece relacionado a intereses contextuales, si se quiere, a situaciones propias de un lugar, como puede ser pensar aquí desde donde estoy el día de hoy o la noche de hoy más bien, en el Valle del Cauca, pero como podría ser incluso pensar desde Bogotá, que es la ciudad capital de Colombia, como podría ser pensar desde ahorita en minutos previos estaba hablando con uno de los compañeros que nos acompaña aquí en la sesión, pensar desde la costa, pensar desde diversos lugares en donde no solo se está de forma abstracta, lo voy a decir, y eso va a ser muy importante para más adelante, sino que se piensa alrededor de unas condiciones geográficas, políticas, culturales. No importa si hay preguntas abstractas, en el sentido no importa, no es porque sea por menos, sino que igual sigue siendo situado. Eh, Puede situarse la pregunta por el ser o por ser humano de acuerdo a la latitud, si se quiere, en donde nos encontremos. Y esto da características diversas y particulares a la filosofía cuando la pensamos de manera situada. De hecho, hay algunas referencias que siempre me ha gustado tener presente desde que empecé a darme cuenta, si se quiere, de que la filosofía se ha situado y es en la misma tradición filosófica occidental, que es con la que la gran mayoría nos hemos formado, hay elementos de un hacer filosófico que se ha situado. Quizá por esto de la tradición, por esto de el academicismo, de ciertas nociones de filosofía, del estatus también que obtiene el ser filósofo relacionado con la forma de ver la filosofía o las nociones o la noción que se tenga de filosofía, se ha omitido. Pero la misma historia de Occidente nos ha permitido ver a través de los textos escritos, valga la redundancia, cómo el hacer filosófico de un Descartes, de un Husserl, de un Heidegger, cómo ha sido situado. Y lo podemos encontrar en los datos biográficos que pueden dar apertura a los grandes libros de estos personajes, pero también en ejercicios que ellos escribían, el ejemplo y la referencia que creo que es muy evidente es la del discurso sobre el método de Descartes. Él habla en primera persona, él se ubica como una persona que hace parte de un contexto, de una clase social, cultural, que es heredero de unas formas de desenvolverse dentro de la familia, ubica también la manera como se formó en la academia en la que se formó, y eso trasciende para mí, en esta propuesta de filosofía situada, trasciende para mí el planteamiento de la filosofía situada como una filosofía eh, que solo se puede plantear desde Latinoamérica. Es decir, la filosofía situada, claro, es un planteamiento que digamos, lo que se postula en el curso de introducción a las filosofías latinoamericanas, es sí una apuesta por vindicar una filosofía, por revelar, por dar cuenta de una filosofía propia latinoamericana, pero más allá de ese momento histórico en el que surge en Latinoamérica,
la filosofía se puede encontrar situada en la historia que ya conocemos que se hizo tradicional, en la historia que estamos viviendo en Latinoamérica y en la historia que está por venir. Y en ese sentido comprendo lo que es la filosofía situada, una filosofía que se da desde un lugar, llamémoslo así, eh, particular en donde hay alguien, un ser filosófico, ¿cierto? Un ser filosofante, alguien que está haciendo filosofía, que está realizando el ejercicio filosófico a partir de ahí. Y bueno, el desarrollo o más bien el desarrollo no. Lo que acontece de igual forma a la hora de filosofar en un lugar varía un montón, que también es algo que he venido desarrollando, y es que cuando pensamos la filosofía situada no solo pensamos en la filosofía desde o la filosofía, más bien, pensar una filosofía colombiana, situándome, ¿cierto? No solo se da pensando desde Colombia, en términos de preposiciones, sino que se da una filosofía en Colombia y eso tiene otras características, una filosofía sobre Colombia y eso tiene otras características y una filosofía desde Colombia. Y esas variaciones de la filosofía situada aparecen simultáneamente y de formas distintas en un mismo lugar, en un mismo territorio, para ser más precisa. Esa es la noción que he desarrollado y es desde la propuesta que planteo para abordar las filosofías latinoamericanas. Es interesante lo que vas planteando, Julie, porque si estoy entendiendo bien, lo que tú nos dices es, Aristóteles hizo filosofía situada, Tomás hizo filosofía situada, Kant ellos hicieron filosofía situada, ¿no? Y en todo caso, no habría que descubrir el hilo negro, ¿no? Sino, voy a decirlo de esta manera, es un poco hacer lo que ellos hicieron, pero si ellos pensaron los problemas de su tiempo, entonces nosotros tendríamos que pensar los problemas de nuestro tiempo, de nuestro contexto, y no necesariamente los problemas que ellos pensaron, porque los problemas que ellos pensaron no son nuestros problemas o no necesariamente son los nuestros. No sé si he entendido bien, esa sería como una consideración, sobre todo queriendo proceder en una lógica de esclarecer, quisiera planteártelo como pregunta, de tal modo que, ¿por qué lo pregunto? Yo suelo utilizar, ya lo dije, una expresión, pensar el propio locus, es decir, pensar el propio lugar. Este, por qué la expresión o qué quiere significar la expresión? Algo que has dicho y que parece relevante. Eh, en México decimos que una cosa es la filosofía en México y otra cosa es la filosofía mexicana, ¿no? Hay mucha gente que hace filosofía en México, pero no piensa este país, ¿no? El país y la realidad de este país pasan de largo, ¿no? Pasan de largo, no son relevantes y en ese sentido, como bien dices, aquí hacemos una distinción, pensar desde, para este país, ¿no? Y en ese sentido, decimos que se puede hacer filosofía en México, pero no necesariamente es estar haciendo filosofía mexicana, y que alguien en Alemania o alguien en Colombia o alguien en Estados Unidos podría estar haciendo filosofía mexicana, porque estaría pensando la realidad de este país. Por ejemplo, aquí está Ernesto, ¿no? O sea, si Ernesto pensara la realidad mexicana desde Estados Unidos, él podría hacer The Mexican and Chicanan Philosophy, y estaría pensando, aunque fuese en otro idioma, ¿no? Y no necesariamente el español que es propio de mi tierra, estaría haciendo filosofía mexicana. A esto te refieres cuando estás hablando de filosofía situada? ¿Estoy entendiendo bien el planteamiento? Bueno, voy
a atender los dos puntos. Primero, con el tema que percibo más bien que tiene que ver con el universalismo también, ¿no? Porque estas filosofías o estos filósofos que son los que estudiamos con la tradición académica filosófica, eh, teorizaron, plantearon, dejaron memorias, documentación escrita mayormente, eh, desde unos planteamientos muy universalistas, ¿no? El ser humano, o sea, pensar el ser humano de manera universal. Y universal es bastante complejo porque solo somos el mundo, pero eh, digamos que no es el, el punto como tal que señalo en la forma como concibo o la noción que tengo de filosofía situada o que estoy construyendo, digamos, desde hace un tiempo, sino que tiene que ver con el hecho de que no se trata de que los planteamientos que ellos hicieron, primero, sí estaban ligados a sus contextos, solo que tenemos lecturas muy universales. Ah, y eso para mí ya representa un error bastante complejo a la hora de comprender qué sería lo situado en ellos. Ellos pudieron haber pensado, plantearon y se pensaron el ser humano de forma universal, pero igual lo hicieron a partir de un contexto en el que estaban viviendo, de unas relaciones sociales que se estaban dando, de unas características sociales, culturales, artísticas, políticas, científicas, y a partir de eso pensaron el ser humano, por ejemplo, las relaciones que pasó eh, en lo que estudiamos de Aristóteles con los 7 libros de metafísica. Eh, y claro, entra como una cuestión de fuerzas entre el sentido universal de esos planteamientos y entonces dónde está lo situado. Pero lo situado está. ¿A qué me refiero? Que hoy nosotros podemos seguirnos pensando el ser humano. Voy a poner un ejemplo que es además una urgencia con lo que está sucediendo en estos momentos y desde hace muchos años con Palestina, pero lo que está sucediendo también en Medio Oriente con las mujeres y las niñas. Esto tiene un montón de elementos y un montón de ámbitos académicos, sociales, culturales, políticos, requieren volcar la atención, las fuerzas y las agencias hacia eso, pero también demanda que pensemos la concepción de ser humano que tenemos en la actualidad. Y hay un sentido, si pensamos el ser humano, necesitamos pensarlo a nivel global, ¿cierto? Pero lo podemos pensar, yo lo puedo pensar desde Colombia a partir de una trayectoria histórica que tiene la dignidad humana en este país de cara al conflicto armado en Colombia, por ejemplo, por dar un ejemplo. Desde ahí yo me puedo pensar el ser humano. Y, digamos, tengo todo un contexto desde el cual pensarme un ser humano que podría terminar siendo un postulado universalista, como lo fueron los planteamientos de estos sujetos mucho antes. Pero tú, Héctor, también podrías pensarte el ser humano a partir de las características, las condiciones, las situaciones, la historicidad de tu territorio, como lo pueden hacer todos los compañeros que están escuchándonos, compañeros y compañeras que nos están escuchando y que nos escucharán. Entonces, el, 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 el punto tenso que yo encuentro a la hora de comprender, insisto, por qué podría decir que Aristóteles planteó la política como una filosofía situada, tiene que ver con cómo, cómo sigue habiendo el velo del universalismo. Entonces, como un planteamiento que o sea, como si se entendiera que lo que planteó, en este caso Aristóteles, fuera un planteamiento que está más allá de su existencia en un lugar, de su estar situado. Y cuando finalmente, pues eso no pasó en el caso de la política de Aristóteles, que tuvo utilización por parte de uno de los gobernantes más complejos de su época. Pero no sé si me estoy haciendo entender.
no sé si a partir de este primer punto respecto a la filosofía situada como algo que ha existido a lo largo de la humanidad, a lo largo de la historia de la filosofía en la humanidad, se está comprendiendo el punto. Para seguir con el otro punto. Sí, esto que dices es importante, creo que sí. Espero que quienes aquí te estamos escuchando estemos coincidiendo justamente en que estos personajes a los que hemos nombrado y otros tantos no nombrados, hicieron filosofía situada. Parecería entonces, Julie, que el problema es que cuando nosotros nos incorporamos a una escuela de filosofía, estudiamos filosofía aquí y allá, tendríamos entonces un desafío, un problema. El problema es que pensamos que hacer filosofía es una suerte de estudio, análisis y a veces repetición un poco acrítica, deshistorizada de los temas y de los problemas que ellos pensaron, ¿no? Y parecería que la filosofía es justamente un poco esto, revivir esos temas, esos problemas y pasar de largo frente a los asuntos que nos acucian, frente a las palpitaciones de nuestra realidad, ¿no? Quiero suponer que lo que dices es profundamente importante en el sentido de que no está mal, no estaría mal que hagamos historia de la filosofía y que reconozcamos cómo pensó Aristóteles la pobreza y cómo pensó la pobreza también Rousseau. Este, pero eso sería insuficiente porque la pobreza que ellos pensaron no es la pobreza de los pueblos en los que nosotros vivimos. En ese sentido, un desafío que creo que tenemos es que nos incorporamos a las escuelas de filosofía, estudiamos filosofía y revisamos casi canónicamente historia uno, historia 2, historia 3, corriente uno, corriente 2, corriente 3, y ahí se acaba nuestra formación, ¿no? Y ahí se acaba nuestra formación. En ese sentido, quiero hacerte una pregunta. ¿Considerarías que esto es un problema? ¿Considerarías y estarías de acuerdo en decir que hay un problema frente a el plantear la filosofía en un esquema donde ésta no se sitúa, donde la filosofía se construye en una especie como de recuento histórico y no hay una suerte de anclaje, de reconocimiento de la situación? Yo quisiera decir a primera escucha que sí, pero hay, hay algo que podríamos tener en cuenta. eh, Precisamente voy a irme un poco al esquema que tengo planteado porque, digamos, ahí están algunos elementos respecto a esta pregunta. Volviendo al punto de que tenemos estos dos abordajes respecto a la filosofía situada, tenemos el abordaje en cuanto a filosofía situada como la filosofía propia latinoamericana, toda esta trayectoria que hay de filósofos y filósofas que se han planteado la filosofía situada puntualmente como una filosofía de la liberación, ¿cierto? Reconociendo el estado de cosas sociopolítico, sociocultural, a raíz de la colonización. Pero a la par tenemos la filosofía situada, como esta filosofía eh, que se ha dado a lo largo de la historia de la humanidad, que era lo que estaba diciendo ahorita. Cuando yo estaba pensando esta pregunta que está haciendo Héctor respecto a cuáles son los desafíos, ¿cierto? ¿Qué es lo que resulta un desafío? No encontraba respuestas inmediatas porque si bien hay una respuesta afirmativa a lo que Héctor pregunta, encontré otros puntos importantes a tener en cuenta. Por las mismas características que implica toda realidad contextual de los territorios, y es que en los territorios habitamos diferencias. En el caso de la filosofía,
múltiples formas de hacer filosofía, de estudiar filosofía y pues de en adelante de decantarse por una corriente u otra. Pero la importancia de ambos, de estos dos abordajes que les estoy nombrando, que les he venido nombrando, es que permiten entender la filosofía situada como método, que esto es algo que quienes se han acercado al estudio de la filosofía latinoamericana, más que todo desde lo histórico, si han leído a Berlegui, no sé bien cómo se pronuncia, él tiene un libro como una de las últimas ediciones respecto a la historia de la filosofía latinoamericana, y él aborda el método para poder hablar de filosofía latinoamericana y entender la identidad de la filosofía latinoamericana, muy en la línea también de lo que estaba apreciando Héctor a la hora de pensar o decir quién hace filosofía mexicana, por ejemplo, o quién hace filosofía, desde dónde se hace filosofía mexicana o colombiana o latinoamericana. Y este método se vuelve como un criterio, lo podríamos adoptar como un criterio para entender precisamente que a la hora de pensar la filosofía situada pensamos en un lugar, en un tiempo, en una condición social, en lo cultural, lo político, lo geográfico, eh, incluso en lo climático, y que esto no hace que hacer filosofía situada implique, porque aquí viene lo tenso, pensando la filosofía latinoamericana solo en clave de liberación, y es que la filosofía situada no implica que solo se piense lo material, sino que también se piensa lo abstracto, que esto es un debate muy importante, por lo menos en el contexto colombiano, a la hora de tomar agencia respecto a las cuestiones sociales y culturales, políticas del país. Pero es que lo abstracto además no está distante a pesar de que puede abordar lo intangible y lo inmaterial, pues hace parte también de lo que teorizamos, planteamos y de lo que sostiene lo moral, lo ético, lo político y que tiene consecuencias materiales. Esto para ir hilando. Entonces, en este orden de ideas, desde dónde y cómo se desarrolla el hacer filosófico, es clave para entender a dónde vamos con esta cuestión de dónde surgiría el desafío o cuál sería el desafío. Tenemos cosas desafiantes al respecto que atender, y es primero determinar si hay una postura política respecto al hacer filosofía, digamos situada, pero ahora vámonos, no pensando situado, si filosofía situada en clave de lo que les estoy comentando, sino filosofías latinoamericanas. ¿Hay una postura política al respecto? Y si la hay, ¿cuál es? Porque, bien mencionaba Héctor en la introducción, está este ejercicio emancipador, ¿cierto?, de liberación, que es la primera premisa, si se quiere, que se tiene de la filosofía latinoamericana como una filosofía de la liberación, eh, pero también surgen otras inquietudes. Esto todavía no lo voy a responder. Otros puntos a tener en cuenta en esto que resulta desafiante a la hora de eh, decir o que la filosofía sea situada. Y es atender a las implicaciones de situar la filosofía en Latinoamérica o en el mundo. Volviendo a la noción que les estoy compartiendo de la filosofía situada. ¿Y cuáles son las implicaciones? Volvemos, yo sé que es muy trillado para quienes nos hemos formado en filosofía y seguimos estudiando filosofía y haciendo filosofía, pero las implicaciones están otra vez a responder qué es filosofía, quién es filósofo, que esta es una pregunta que creo que hemos borrado muchísimo del mapa para hacer estudios y análisis, pero tiene todo que ver con esto de lo canónico, lo tradicional, la academia elitista, las formas, los métodos de hacer filosofía. Entonces, implica responder quién es filósofo o filósofa, pues, y si a la hora de que entendamos o de que asumamos, si se quiere, que la filosofía es situada, desafíos y preguntas.
cambia la manera como hemos estudiado la filosofía en la filosofía canónica que mencionaba Héctor, o sea, cambia la forma, o sea, asumir que la filosofía es situada, cambia la manera como estudiamos la filosofía. Yo creería también por lo que estaba hablando Héctor, que en parte sí empezaría a transformar mucho la manera como hemos estudiado la filosofía y cambia la manera como enseñamos y aprendemos la filosofía y quienes tenemos el propósito de enseñar a filosofar, que eso además entra en los debates. Entonces, esto que resulta desafiante, estos elementos de las implicaciones y de si hay algo político o no hay algo político al respecto, que eso es muy importante también porque en filosofía, incluso acá en Latinoamérica, se tiende a intentar revestir la filosofía de una postura neutral, de revestirla de neutralidad, porque algunas personas asumen el trabajo filosófico, la filosofía como una ciencia, y bueno, esto tiene su historia en la manera como se pegaron o se adhirieron pues al positivismo y desde ahí crearon toda una noción del hacer filosofía y del ser filósofo, digamos, en esa noción de filosofía como ciencia. Y eso tiene implicaciones, ¿cierto? Entonces, esos puntos. Y ¿por qué tendría el desafío ahora? Sí, muy puntual a la pregunta eh, que plantea Héctor. Y es un desafío primero por la pertinencia, ¿cierto? Lo que el mundo nos ha mostrado en la actualidad. O sea, lo que estamos viviendo en nuestros países, lo que están viviendo otros países, lo que se televisa, lo que se documenta, los genocidios, la violencia estatal en diferentes países, digamos, hay una pertinencia. Y hay un rigor también en cuanto a lo político, y eso como un desafío. Eh, y los obstáculos o los factores que complejizan, que ahí es donde empieza lo difícil, no sé si la palabra adecuada sea totalizar, pero de dar por hecho, más bien, de determinar que en Latinoamérica todos y todas vamos a hacer filosofía de la misma manera. Estos obstáculos están con la idea de filosofía, ¿cierto? Que se tiene. La idea de filósofo, que estaba mencionando ahorita, la filosofía académica institucional y la filosofía de escritorio. Yo sé que estamos en un escritorio todas y todos ahorita, pero esto con qué tiene que ver esto y por qué esto es un desafío, porque es que al hablar de filosofía situada nos estamos enfrentando a algo que se ha hecho hegemónico, a un ejercicio que, de, que ha instaurado un ejercicio hegemónico, que ha instaurado una idea de ser filósofo y de hacer filosofía, que valida y legitima las filosofías, las unifica y las convierte como si hubiera una sola forma de hacer filosofía y determina quién es el filósofo, ¿cierto? Y cuando eso sucede, si seguimos sosteniendo que la filosofía es situada, pues la filosofía se sitúa en el ejercicio que hacen unas muy pocas personas. Pero para atender la realidad, yo nos pregunto si la realidad de lo que sucede hoy en Colombia la puede atender un personaje eh, con unas condiciones socioculturales de clase alta que no ha recorrido el territorio y no ha vivido lo que han vivido muchas y muchos respecto al conflicto armado, respecto al abandono estatal, si esa persona hace una filosofía puntualmente situada y puede realizar aportes filosóficos a esas realidades. Porque es súper importante, porque la filosofía que es canónica o que reconocemos como canónica, como hegemónica, es una filosofía que ha estado permeada por cuestiones de clase. Hay, la filosofía académica es supremamente clasista, requiere de una estética, de un estatus,
requiere de un montón de elementos que no están al acceso de todas las personas. Si es que hablar de filosofía situada en este caso, porque es algo que yo sí defiendo, permite que cualquier persona haga filosofía. Es decir, que cualquier persona sitúe un ejercicio filosófico desde sus vivencias, sin que esto pase por la academia, pero sin que la academia, que es la que tiene el poder de legitimar y validar, deslegitime e invalide, perdón, aquella filosofía que puede ser situada. Esto, a grosso modo, para decir que el mayor desafío, pienso yo, aparte de la pertinencia, porque digo que la pertinencia es un desafío y es porque tiene que ver con lo político, con el ejercicio político y sabemos que la determinación y la postura política tiene consecuencias en el mundo que estamos viviendo, las ha tenido antes en la historia de cada uno de nuestros países y las sigue teniendo. Y es un desafío plantear estratégicamente cómo nos movemos ahí, pero también es un desafío eh, lidiar con el monstruo hegemónico, por decirlo de alguna forma, que ha instaurado unas ideas del ser filósofo, de hacer filosofía, de la filosofía misma. Digamos, respecto a esos dos elementos, me parece pertinente enunciarlos como los desafíos puntuales que yo he encontrado. Y, y antes de darte la palabra y darles la palabra a los demás compañeros y compañeras, eh, a propósito de lo que Héctor estaba mencionando ahorita con la ejemplificación de que alguien haga filosofía mexicana en otra parte, creo que aquí podríamos acudir mucho al lenguaje, no a los juegos del lenguaje como tal, que de pronto desvíen las cuestiones a tergiversaciones del uso del lenguaje, pero sí a la forma como podamos esbozar los abordajes para pensar. Yo pensaría que la filosofía latinoamericana, la filosofía mexicana, la filosofía cubana, la filosofía colombiana, la filosofía argentina, lo que nos están diciendo, nos hablan de una identidad propia del territorio. O sea, algo muy propio, muy propio. Por eso el uso de las preposiciones, filosofía en, filosofía sobre y filosofía desde. Además, porque estas preposiciones nos ayudan a comprender que hay unas relaciones o unas vinculaciones entre el territorio latinoamericano y cada uno de sus países con la filosofía. Y con esto iría cerrando, que me parece súper pertinente a propósito de los comentarios últimos de Héctor. Esta es una lectura nuevamente mía, muchas de las cosas que suelo proponer, pues las he estado desarrollando desde hace un tiempo. Respecto a esta relación de Latinoamérica con la filosofía o las filosofías, desde luego, pluralmente hablando, eh, son unos vínculos que de repente otras personas a lo largo de la historia de la búsqueda de la filosofía propia, pues latinoamericana, ya han planteado, pero yo les precisé unos nombres con unos sentidos, con la intención de entenderme a mí misma, pero también de hacerme entender al respecto. Y estos vínculos son el vínculo hereditario, en donde este vínculo se basa y justifica su ser en la herencia, ¿cierto? En la herencia, en este caso colonial. Hay un vínculo hereditario colonial en relación a cómo Occidente eh, y todo su engranaje de filosofía se aposentó en el territorio latinoamericano o que conocemos como Latinoamérica. Está el vínculo imitador que se propone replicar esa filosofía y preservar la herencia. Y aquí ya
planteo es diferente el vínculo hereditario al vínculo imitador, porque el vínculo hereditario asume como parte de la trayectoria de la existencia, que además este es el problema de la identidad de Latinoamérica, ¿cierto? O al que se alude con la identidad de que es Latinoamérica también, y es que el vínculo hereditario dice como hay el punto de partida, el punto de partida de la filosofía en Latinoamérica es este, y lo asume. Pero está este vínculo imitador que dice es queremos ser como. Y eso es una realidad que en nuestros contextos académicos podemos evidenciar. Un tercer vínculo es el emancipador, que es aquí donde nos situamos más, ¿cierto? Con la filosofía de la liberación, la filosofía situada en clave de las propuestas de varios filósofos latinoamericanos y filósofas. Y este vínculo emancipador con la filosofía reconoce que la herencia ha sido una imposición y busca liberarse de ella. Y hay un cuarto vínculo, que es el vínculo predecesor, en donde se comprende que hay una cultura, o hay un antes, más bien, un antes cultural, poblacional y de pensamiento previo a la historia que se traza, o más bien al punto de partida histórico que se le quiere dar, en este caso a la filosofía, a partir de el vínculo, o más bien de la colonización, pues, eh, que es el encuentro que tiene con Occidente. Y a pesar de que hay cuatro tipos de vínculos, aquí es donde voy a intentar volver a algo que quiero precisar, es que a pesar de que hay cuatro tipos de vínculos, estos vínculos aparecen simultáneamente en el territorio, en el continente, o en lo que es Centroamérica y Latinoamérica, y Centroamérica y Suramérica, perdón, eh, aparecen simultáneamente, pero también pueden aparecer de forma secuencial. O sea, también los planteo en ese orden, lo hereditario, lo imitador, lo emancipador y lo predecesor, como una suerte de secuencia que puede ocurrir si se quiere un método, si se quiere un recorrido que surge cuando entendemos que hay una herencia, cuando queremos mantener viva esa herencia, cuando queremos librarnos de ella y cuando entendemos que también tenemos que ese ejercicio de liberación requiere reconocer lo que había antes de la historia contada, de la historia canónica contada, de la historia oficializada por Occidente. Entonces, por ahí iría cerrando respecto a la pertinencia de quizá acudir al lenguaje para identificar qué es lo identitario de la filosofía latinoamericana o de cada uno de nuestros países y cuando se está haciendo filosofía coincido con lo que dijo Héctor, yo puedo hacer filosofía de filosofía budista, lo puedo hacer en Colombia, puedo hacer filosofía africana, la puedo hacer en Colombia, un tema específico de algún otro continente lo puedo hacer acá en Colombia. Puedo hacer filosofía desde, a partir de, y aquí hay que profundizar mucho más en estas preposiciones y en el uso del lenguaje, desde, no desde únicamente desde dónde, sino a partir de lo que hay en el contexto y sobre cómo la interconexión que puede haber voy a filosofar sobre lo que sucede en Palestina, por ejemplo. Yo sé que es muy profundo, pero lo voy dejando ahí para atender a lo que ustedes comenten y pregunten. Yuli, son muchas cosas. Yo propongo que vayamos, si te parece, vamos cerrando esta parte para ir dialogando con quienes nos acompañan en la plataforma YouTube, quienes nos están escuchando. Si tienen alguna pregunta, reacción o comentario, pues aquí vamos a dialogar. Y por supuesto, a quienes nos están acompañando en esta plataforma Zoom. Diré brevemente que llaman mi atención muchas cosas de las que has dicho. Creo que coincidimos en varios posicionamientos. En principio, me has hecho pensar en cosas muy concretas. Pienso, por ejemplo, que lo que estás diciendo, hacer una filosofía situada es hacer una filosofía no solo política, sino politizada, ¿no? Con un posicionamiento ético-político. Has insistido en
la filosofía que hacemos en América Latina, ¿no? Y aquí haré un paréntesis cultural, mercadológico, capitalista para decir que Dussur y Montaña de Letras y Filósofas del Sur estamos organizando un diplomado en filosofías latinoamericanas, ¿no? Para pensar desde nuestros propios situaciones, cierro el paréntesis. Hay varias cosas que me llaman la atención. Dices tú que hacer filosofía situada, si te entiendo bien, tendría que ver con reconocer nuestra condición material, ¿no? Pienso, por ejemplo, cuando lo dijiste de alguna manera me acordé, por ejemplo, de Rosario Castellanos, ¿no? A quien fue juzgada no solo porque fue mujer, sino porque fue poeta, ¿no? Y entonces entiendo hacer filosofía situada es reconociendo que soy mujer, que soy ninguneada, que soy desconocida, que lo mío es ensayística. Algo parecido creo le pasó a uno que ni fue filósofo, ¿no? O que fue justamente ninguneado, desconocido como Estanislao Zuleta en Colombia, ¿no? Entonces lo que tú estarías diciendo, si te entiendo bien, es no solo él, sino el propio Simón Bolívar, los pueblos originarios del Cauca, esos serían productores de filosofía, no en el mismo esquema, no con la misma metodología. Lo que, si entiendo bien, tú nos estás diciendo, la filosofía que hacemos en América Latina no solo tiene otro desde, sino otras formas de producirse, de pensarse, tiene otra sensibilidad, tiene otros temas, tiene otros problemas. Y dices muchas más cosas, pero aquí quiero quedarme. No sé si tú quieres agregar algo. Si no, te propongo, si estás de acuerdo, que vayamos dialogando con quienes nos acompañan en razón de ir precisando esta temática que hemos titulado ¿Por qué la filosofía tendría el desafío de ser situada? ¿Tendrías algo que precisar, agregar, o te parece que vamos dialogando con quienes nos acompañan? Yo creo que vamos dialogando con las compañeras y los compañeros. Ok, en ese sentido, convoco a quienes nos están siguiendo en la plataforma YouTube, si tienen alguna reacción, algún comentario, incluso mándenos un mensaje si quieren acompañarnos en Zoom, les pasamos el vínculo. Y te propongo que hagamos una ronda. Aquí hay algunos colegas que nos acompañan, este, propongo que si ellos tienen alguna reacción, algún posicionamiento, si dicen que no están de acuerdo, pues también, no sé si están de acuerdo, hagamos una ronda de diálogo con quienes nos acompañan aquí. Colegas, alguna intervención, alguna reacción, pregunta, réplica? Ernesto. Hola, sí. Bueno, muchas gracias por compartir, no sé si tu método o tu sistema yo creo que es más un sistema que un método, ¿no? De todas maneras, he estado como pensando en si existen realmente las contradicciones entre lo universal y lo situado. Todavía no logro definir si hay tensiones o no, porque creo que más bien lo situado y lo universal se ganan a sí misma, ¿no? Pero sí me he estado dando la vuelta los límites de lo situado frente a lo universal. Bueno, eso era como para empezar la conversación. ¿Quieres reaccionar de una vez, Julie? Gracias al compañero. Bueno, sí, diría algo respecto a esto de, de la tensión o las tensiones entre lo universal y lo situado. A mí lo que me ha suscitado reflexionar al respecto no es como que en sí haya una tensión, es decir, que sean ajenos, que sean contrarios, que tengamos que
ubicarlos en un ejercicio polarizador, sino más bien comprender que universalizar es un ejercicio que parte de lo situado. Eh, no creo que algunos, la gran mayoría de los filósofos, porque además son varones casi todos los que están documentados, o algunas de las filósofas que han documentado en la filosofía que se nos hizo tradicional, hayan tenido la fortuna de haber conocido el mundo en su totalidad, pero aún así podían pensar en clave universal un problema respecto a lo humano. Cuando se planteó la política, vuelvo a Aristóteles, digamos, pudo haber o había una noción universal, es decir, claro, yo creo que tiene que ver mucho con el ejercicio propio de quien está investigando en filosofía o haciendo el ejercicio filosófico de determinar, con esto que el compañero dice de los límites, determinar hasta dónde se está llegando con lo situado y hasta dónde se está pretendiendo lo universal. Respecto a, y vuelvo con el tema de pensar la humanidad, pensar ser humano en estos tiempos con inteligencia artificial, ser humano en estos tiempos con estas tendencias de autopercibirse animales, bueno, pensar ser humano. eh, y lo podemos pensar y es una urgencia universal, por decirlo así. Bueno, es que el término universal me causa un poco de controversia con la cuestión de que solo somos el planeta Tierra, pero eh, creería que no es necesario hacer una división entre el universal y lo situado para intentar ponerlos como contrarios o separados, sino que se manifiestan, o sea, concibo al ser filósofo el ejercicio que se hace como una posibilidad o en donde convergen unas formas de ser y estar en el mundo y estudiar el mundo y atender al mundo, en donde ah, parto de lo situado, pero alcanzo también a hacer un ejercicio universal. Y si planteo qué es ser persona, si me voy por hacer un estudio respecto a cómo debería la filosofía formar a la persona hoy en día, pues tiene un carácter universalista, pero parte de lo que me está rodeando. Diría eso, no es, eh, digamos, la última palabra, pero creo que en un inicio podría decir eso. Gracias, Julie. Propongo que si después Ernesto quiere tener reacción, réplica, con gusto pueda levantar la mano. Si te parece, vamos escuchando a Oscar y después de Oscar te leo un comentario y pregunta de Stern 177 que nos sigue en YouTube. Adelante, Oscar. Gracias, Héctor. Muy buenas noches a todas, a todos. En mi comentario es con respecto a los vínculos que planteas. Asumo que hay una intencionalidad en el orden que planteaste. El orden es lo hereditario, la limitación, la emancipación y después el reconocimiento de lo precolonial. Ahí yo veo como si todo iniciara en reconocer una herencia, o sea, todo paradójicamente inicia pues en lo europeo, ¿no? En la filosofía europea. Nos llega la filosofía, la imitamos y luego de repente nos queremos emancipar de ella y después de todo eso nos damos cuenta de que había algo antes, antes de que llegara esa filosofía. Entonces, si es así la cosa, esto nos lleva a una cierta paradoja, ¿no? De que queremos hacer o definir una filosofía propia, una idea de filosofía, cuando pues estamos partiendo ya de una idea dada de filosofía, de la idea
digamos, puede ser errónea, limitada, lo que sea, pero ese es nuestro punto de partida, la noción de filosofía europea. Entonces mi pregunta es, ¿cómo lidiamos con esa paradoja, ¿no? De querer crear lo propio, lo de aquí, cuando partimos de lo de allá? Esa es mi pregunta. Gracias, Oscar. La voy a responder, que no veo a Héctor en pantalla. Sí, adelante. Aquí estoy, aquí estoy. Ahí estás. Bueno, gracias por la pregunta, compañero. Sí, efectivamente se vuelve paradójica la situación, pero en un primer momento yo planteé esos puntos y en ese orden, de hecho hasta enumerados los tengo, res- atendiendo al momento o a la forma como nos acercamos a la filosofía. Desde luego, por lo menos en mi experiencia estudiando filosofía, pues el primer acercamiento que incluso se hace en el ámbito de lo histórico de la filosofía, pues tiene que ver con Occidente, con Europa, eh, bueno, con Grecia. Eh, pero creo que cuando planteas la pregunta de cómo lidiar con ello, puede ser muy propio de como mi interés para desarrollarlo. No tiene que ser una fórmula para todo el mundo, pero tiene que ver con quitarle quitarle esa supremacía de la que se ha dotado a la filosofía canónica. ¿A qué voy con ello? No se trata de negarla, porque bueno, también es como algo que a veces se suele pensar, y es que cuando se defiende la filosofía latinoamericana o la filosofía situada, se está buscando a veces, no estoy diciendo que sea este el caso, pero lo recordé, se piensa entonces que se está en contra de la filosofía occidental, y entonces no de Europa, no leerlos, no estudiarlos, no entenderlos, no hacerlos referencia, y no se trata de eso, sino mucho más eh, humano, si se quiere. Se trata de comprender que esas personas que pensaron el concepto de filosofía en su momento y que dijeron la filosofía es amor a la sabiduría, ¿cierto? En esa traducción griega que conocemos, y que después se fue transformando en el mismo Occidente con el paso de los periodos históricos de Occidente, que además volvieron como la historia oficial del mundo, también hay que tenerlo en cuenta. Se fueron transformando de acuerdo a las transformaciones que estaba teniendo cultural y políticamente eh, su territorio allá. Y entendiendo que hay unas transformaciones y demás, creo que podemos entenderlos y leerlos a ellos y a ellas, en el caso tal, como personas que documentaron lo que estaban pensando, que esa es la gran diferencia que tenemos. Bueno, es que es muy extenso, lo voy a intentar decir. Esa es la gran dificultad que tenemos con los territorios, con pueblos originarios, pero aquí entra lo irónico, como si en Europa no hubiesen habido pueblos originarios, solo que, digamos, el desarrollo humano, civilizatorio, social, cultural de ellos tiene un avance distinto al de nuestro territorio, que hoy conocemos como Latinoamérica. Y pues eso ya que implica que allá pensaron, escribieron, documentaron, guardaron ideas, planteamientos, algunos recordaron, Platón con Sócrates, por ejemplo. Eh, y, y bueno, sí son el punto de partida, podemos decirlo, son el punto de partida en el planteamiento de lo conceptual. Eh, no sé hasta qué punto tendríamos que negarnos la posibilidad de, de, a de a partir de las concepciones o de alguna de las concepciones de filosofía, si fuese amor a la sabiduría, me parece súper precioso también, porque
es uno de los conceptos más cercanos a la pluralidad de existencias a lo largo del mundo y en todos los hemisferios. Pero pensaría que no sé hasta qué punto tendríamos que negarnos a utilizar una concepción de allá porque no sé, es el primer acercamiento que tenemos para considerar si lo que se ha hecho es filosofía en clave de la concepción o concepción que ellos que ellos tenían, perdón. Y cuando hablo del vínculo predecesor, que es un vínculo además que no, o sea, que reconozco, pero pues que no he estudiado tanto porque entran ciertos debates en mi existencia respecto a, pues, nombrar, bautizar como filosofía a los planteamientos, métodos o sistemas de pueblos originarios, más porque no me corresponde. Eh, no soy parte de un pueblo originario de forma directa. eh, no quiere decir que no sea sucesora en generaciones de ellos y ellas, pero no lo abordo demasiado. Y no obstante, cuando estoy planteando este vínculo de predecesor que implica es como, no necesariamente tiene que ser la secuencia de que primero sea lo hereditario, luego lo imitador, pero aparece, digamos, en contextos cercanos aparece así cuando se empieza a estudiar y se dice como, venga, la filosofía no ha sido y no es únicamente como nos están planteando en este ejercicio hegemónico académico, y se empiezan a explorar otras formas. Bueno, y se estudia también a los precursores y las precursoras de la filosofía de la liberación. El punto es que cuando se va a este vínculo predecesor y algunas personas han empezado a estudiar, han estudiado, hacen su acercamiento, quienes pertenecen a pueblos originarios, eh, y conservan toda su cultura y realizan estudios, se encuentran elementos que no sé si todo el mundo está leyendo esos elementos filosóficos a la luz de las concepciones de filosofía. ¿Cuál es la cuestión? Precisar, hacer un acuerdo social de qué entendemos por filosofía. Y ahí es donde se vuelve esto que se vuelve más difícil lidiar con la paradoja que menciona Oscar, porque requiere un punto de partida en la concepción de filosofía, en la concepción de filósofo, en la concepción del hacer filosófico, nuevamente, que es lo que he dicho varias veces. Y aunque tengamos que ir a Occidente para entender qué ha pasado con la noción de filosofía, lo que se ha entendido por filosofía, creo que no debería ser el limitante para decir entonces aquí no se hace filosofía. Y hay otro elemento importante que ya no entra dentro de la intención de respuesta a la pregunta de Oscar, pero tiene que ver con la distinción entre pensamiento y filosofía. Y ahí empiezan a surgir otro montón de elementos dados por Occidente porque se, la supremacía del lenguaje y de las concepciones, de las percepciones respecto a lo que está en el mundo, eh, pues vamos a entrar en un debate súper tremendo con el tema de la razón en relación a las poblaciones originarias de no solo de Latinoamérica, sino de todo el mundo, porque hace parte de un sesgo y una noción que tenían en Occidente también. Eh, me parece complejo, pero no imposible de resolver y dejaría por ahí porque sí es una pregunta bastante gruesa. Bueno, gracias, Julie. Propongo que si Oscar tiene reacción, tiene algún comentario frente a lo que le presentas, pueda levantar la mano, al igual que también Ernesto. Si te Es que la parece, tiene levantada. sí, no, ha estado levantada. Ah, Ya Oscar nos confirmará si la mantiene para darle turno. En todo caso, te leo un comentario, pregunta, reacción
de Stern 177. Dice, muy interesante y desmitificadora del discurso filosófico tradicional, la propuesta de Yuli González. Creo que la filosofía tiene sentido cuando es capaz de aterrizar, entre paréntesis, dar cuenta en la realidad. Y entiendo que se trata de una pregunta. Lo segundo, dice, ¿qué se refiere y desde quién refiere? No sé si, si lo entendemos como pregunta, si tienes reacción. Pero no entendí bien la pregunta, sinceramente. Pues entiendo que está preguntando que a qué se refiere y desde dónde lo refieres, ¿no? No sé, o a ver si él mismo, si todavía ahí anda, si nos puede precisar, pero estoy entendiendo que está de acuerdo con el planteamiento, estoy entendiendo que le parece un posicionamiento crítico y entiendo que se está formulando una pregunta a qué se refiere esto de aterrizar, situar y desde dónde lo refieres, ¿no? Como cuál es Ok, bueno, voy a retomar esta noción que tengo de lo situado y es aquello que se da en un lugar, que se da eh, a partir de yo y el territorio, ¿cierto? Y el territorio con un montón de situaciones contextuales, políticas, geográficas, un montón de elementos que aportan a ese yo que está ahí pensando respecto a lo que sucede y que igual pensando respecto a lo que sucede puede pensar cosas más allá de aquello que sucede, pero a partir de ahí. Eh, yo creo que, bueno, en relación a los referentes y a las personas dentro del ámbito de lo filosófico, del estudio filosófico, de la academia filosófica en Latinoamérica, he tenido muchas lecturas más que todo en el marco del estudio académico de pregrado. eh, y lo menciono porque hace parte de cómo construimos también este hacer filosófico en muchas ocasiones, pero que en mi caso no lo determina netamente, porque hablando de pensadores y de filósofos, a mí me sucedió hace un tiempo, cuando me empecé a acercar a José Martí, eh, que le empecé a leer en toda su correspondencia y demás, y empecé a encontrar elementos de alguien que estaba pensando en su contexto. Si hay alguien que filosóficamente se ha situado y que se situó, fue este hombre que llamaron pensador muchas veces, que no sé si llamaron pensador porque iba más allá de la concepción de filosofía que se tuviera en su momento, o porque ha sido una forma también un poco despectiva de llamar a, a, a filósofos que no están enmarcados en el título de filósofos o filósofas. Mm, él como un referente, porque también tengo una forma, creo que no debe ser la única, pero una forma que me ha nutrido mucho para pensar la filosofía situada es acercarme a los autores y a las autoras como personas en el mundo, como no con el filósofo, wow, allá arriba, y no. ¿Qué fue lo que me pasó por eso mencioné a Aristóteles, cuando yo empecé a leer filosofía por voluntad propia además, eh, aunque estaba cursando bachillerato, leí los 7 libros de metafísica de Aristóteles porque el libro estaba por ahí puesto en la casa y lo leí, pero no lo leí, o sea, con el preconocimiento, o sea, saber previamente que era Aristóteles, que era uno de los referentes más importantes o uno de los exponentes más importantes de la filosofía canónica, tradicional o hegemónica. No sabía, solo fue un libro que encontré y me llamó mucho la atención lo que planteaba, o sea, cómo estaba habitando el mundo y cómo estaba discerniendo el mundo, preguntándose, reflexionando sobre el mundo.
Y eso me ha permitido forjar y considerar esta noción que tengo de filosofía situada. Y a lo largo del tiempo hay varios filósofos, lo fue pues, Enrique Dussel en su momento, no porque sean referentes que yo diga como tengo que seguir al pie de la letra, sino que han sido precisamente personas que se han pensado el contexto, la situación, la realidad que hemos vivido, que seguimos viviendo. Hay una filósofa muy reciente, muy contemporánea en nuestro tiempo, que se llama Djamila Ribeiro, es una filósofa brasileña, y el abordaje que ella hace, hace un planteamiento sobre el lugar de enunciación, que yo creo que es muy preciso también a la hora de pensarlo situado, que metodológicamente aporta muchos elementos para iniciar investigaciones desde la filosofía aquí en el ámbito académico, pero incluso si pensamos la filosofía en otros escenarios con otras personas no académicas en filosofía. Mm, ellos en el ámbito, menciona José Martí, al mismo Aristóteles, no porque Aristóteles sea la persona con los mejores planteamientos sin consecuencias, porque es bastante complejo, pero lo referencio en cuanto a los planteamientos, pues al desarrollo de sus planteamientos y lo escrito, de Djamila Ribeiro, muy actual. José Martí, y todo en el marco de poder reconocer lo que pensaban, lo que se planteaban, lo que problematizaban, los, los puntos de fuga que hoy en día se llama estas formas de cómo solucionar, o por ejemplo un punto de fuga, cómo lidiar con la paradoja que mencionaba Oscar. Pero asimismo escuchar a Héctor, escuchar a Eladio, escuchar a Oscar y escuchar a cada persona me permite comprender la filosofía situada. Y claro, aquí hay un debate súper enorme que puede estar relacionado con el tema de la profesionalización en filosofía, la especialización, especializarnos en filosofía. Y es el temor que a veces surge, como así que todo el mundo hace filosofía, entonces yo para qué estudio filosofía, ¿cierto? Y para qué lo estudio en este ejercicio de profesionalizarnos. Yo creo que eso no debería darnos temor, más cuando habemos quienes defendemos la filosofía como un ejercicio del pensamiento humano y no somos quienes para negarle ese ejercicio del pensamiento humano a otras personas que no son profesionales en el área. Por esto mismo que han existido agricultores, que han existido parteras y aún así Occidente tiene médicos obstetras, agrónomos y estas profesiones. Entonces tiene que ver mucho con el saber. Aquí voy, la filosofía situada es posible porque hay saberes situados, hay saberes que no son propios y que nos permiten pensar en contexto y que nos permiten buscar soluciones, reflexiones, crear hipótesis. También tiene que ver con el hecho de que la filosofía no está dada de una única forma, que fue lo primero que señaló Héctor al inicio de este espacio, y al no estar dada de una sola forma, pues hay un montón de posibilidades y un montón de, de momentos en los que aparece. Entonces, si yo digo que todas las personas pueden hacer filosofía, no es que lo estén haciendo siempre. De hecho, ni siquiera nosotras y nosotros hacemos filosofía todo el tiempo. Pero sí es cierto que se hace filosofía situada constantemente y por todas las personas. Pero más o menos por ahí quería hacer como ese comentario respecto a qué referencias. Gracias, Julie. En el camino, en algún momento señalaste algunos autores. Yo podría agregar, si a alguien le interesa, tú señalaste a Enrique Dussel. Hay un texto de Enrique Dussel, Eduardo Mendieta, Carmen Bojorquez, sobre un libro grande sobre filosofía latinoamericana. Yo recomendaría ese, recomendaría también El conflicto de las representaciones, de José Santos Ersek. Hay varios textos, ¿no? Del propio Raúl Fornés Betancourt, hay varias para acercarse. Y no recomendaría, no recomendaría a un mencionado llamado Carlos Beorlegui, ¿no? El posicionamiento de este colega español afirma que a lo que llegamos los latinoamericanos fue a pensar, a pensar filosóficamente, ¿no?
tiene su texto de historia de la filosofía, historia del pensamiento, así lo llama, historia del pensamiento, pues nos concede la posibilidad de pensar. Pero bueno, habrá que leer para cuestionarlo, ¿no? También para eso se lee también. En fin, si te parece, salvo que alguno de las personas que nos escuchan, que nos siguen, tenga algún comentario o reacción, o de los que aquí nos acompañan, si hubiese alguna reacción, algún comentario, algo más breve, si no hay, pregunto si hay para dar espacio. Si no, estaríamos casi cerrando este ejercicio, en razón de decir un par de cosas. Primero, eh, Montaña de Letras, no sé si quieres decir un poco brevemente quiénes son. Yo diré por qué pedirte esto. Montaña de Letras y Edusur tenemos una sociedad, y esta sociedad implica que estamos proyectando diversos programas, ¿no? Estamos proyectando diversas tareas. Tenemos un posicionamiento claro de promoción y defensa de la filosofía. ¿Quieres decir, aunque sea a grandes trazos, quién es Montaña de Letras? Claro que sí. Bueno, Montaña de Letras está integrado por varias singularidades, principalmente ubicadas en Bogotá, en la ciudad capital de Colombia. La mayoría coincidimos en la profesión relacionada a la filosofía y desde luego por eso también elevar la lucha por la defensa de la filosofía y estas filosofías precisamente. Eh, Como colectivo nos hemos estado desenvolviendo, eh, pues generando espacios de diferente índole académica y no académica también, en temas diversos, no solo de filosofía, sino de política, de cultura, de arte, eh, con el propósito de, digamos, tener albergado principalmente en el canal de YouTube y en las redes sociales, eh, contenidos que puedan ser del acceso abierto a las personas con un interés por ciertos abordajes y ciertos temas. Pues nuestro propósito es principalmente lograr la divulgación de la filosofía, pero también de temas y abordajes políticos, culturales, artísticos, como les decía, en donde podamos interactuar con diferentes personas, también llegarle a las personas, precisamente porque en esta lógica de oficializar, validar, legitimar algunos conocimientos para algunas personas, pues no siempre hay un acceso sobre estos temas de forma general y pública. Y nuestro trabajo ha venido desarrollándose principalmente con ese objetivo, de poder también articularnos con otras colectividades que tienen este pensamiento de llegar a un público más abierto, más allá de los muros que conocemos dentro de nuestras academias y lograr problematizar mucho de lo que acontece en la actualidad. Y desde luego también de aportar a las transformaciones, que yo creo que en el campo de la filosofía constituye un elemento fundante para las transformaciones, de eso que es material, de eso que es el mundo concreto que han llamado siempre. Desde la filosofía también tenemos muchos aportes que hacer y pues esa es la razón de nuestro ejercicio con Montaña de Letras y de nuestra articulación con EduSur. Gracias, Julie. No diré mucho de Edusur, salvo que para quienes no nos conocen, igual somos un colectivo. Este colectivo coincide en lo general con Montaña de Letras en que promovemos, divulgamos y defendemos la filosofía y las humanidades. Nos interesan estos diálogos y nos interesa un posicionamiento donde la filosofía no solo es algo de acceso para grandes mayorías, sino es algo que se produce en cualquier plaza pública, en cualquier casa y no necesaria o no exclusivamente en el mundo de la academia.
Pues eso básicamente, y por qué hemos organizado este espacio, porque no solo queremos estrenar nuestra relación, nuestro pacto, nuestro acuerdo con este conversatorio, sino porque hemos preparado un curso que voy a compartir de manera muy breve. Julie ha preparado un proyecto que ha llamado así Filosofía Situada, Indagaciones y Reflexiones para una introducción a la filosofía latinoamericana. Es un curso que estaríamos iniciando, creo, dentro de 8 días más o menos, por si alguien tiene interés de quienes nos acompañan aquí o de quienes nos siguen. No diré más. Yuli, ¿quieres decir una palabra sobre este proyecto tuyo y que respaldan Montaña de Letras y Edusur? Sí, bueno, este curso tiene como propósito hacer ese acercamiento. Además que, bueno, cabe señalar que está dirigido no solo a personas que estudian filosofía académicamente, sino a personas que tengan interés, que vinculen la filosofía a otras áreas en las que se estén desenvolviendo, eh, que les interese el quehacer filosófico también. Y pues este título de Filosofía situada de indagaciones y reflexiones para una introducción a las filosofías latinoamericanas, lo que busca es explorar para forjar un criterio con el cual nos acercamos y determinamos que hay filosofías latinoamericanas, sí partiendo de mi propuesta de filosofía situada, sí, claramente, pero no determinando cómo es y qué son las filosofías latinoamericanas, sino construyendo en el camino, con ejercicio filosófico también. Algunas sesiones están planteadas con unos ejercicios en donde nos vamos a poner a filosofar, vamos a hacer filosofía situada además. Eh, y pues lo que se busca es co-construir un ejercicio de estudio de la filosofía latinoamericana actual, no porque los estudios previos no sean relevantes ni importantes, sino actual en cuanto nos veamos implicadas e implicados aquí, nosotras y nosotros. Hay unos referentes bibliográficos, sí. De hecho está el señor desagradable que menciona Héctor, pero de hecho hay dos sujetos en las referencias. Eh, que no son tan chéveres. Y es otro, es un colombiano que se llama Rubén Sierra Mejía, se llamaba, mm, que también tiene una postura respecto a la filosofía, al hacer filosófico, pero que es supremamente pertinente hacer las lecturas de estos planteamientos que pueden ser contrarios a nuestra determinación, a los criterios que hemos estado formando, a los estudios que tenemos respecto a la forma como argumentamos, pues precisamente porque no podemos desconocer la diferencia y lo que les decía hace un rato, el hecho de defender las filosofías latinoamericanas o una filosofía colombiana no borra la historia, no es la idea, no es la lógica. Esa lógica la tienen otros lugares de enunciación que buscan tergiversar también o omitir ciertas partes de la historia. Y es importante contrastar porque a veces en esas lecturas igual se encuentran elementos importantes para poder determinar y definir los planteamientos propios de cada quien. En adelante, pues tenemos a Cheruti, de Yamila Ribeiro, me parece súper importante leerla, es una filósofa que está en este momento, así como estamos nosotras y nosotros aquí, existiendo. José Martí, por lo que les mencioné, y bueno, incluso tenemos también, para quienes conocen a Amelia Gallastegui, que es una argentina tremenda, también vigente, actual, y al querido Estanislao Zuleta, que es bastante importante entender cómo hizo filosofía sin ser filósofo, según pues.
Y como por ahí va la cuestión con el curso. La idea es acercarnos, estudiar conjuntamente, eh, entender qué se ha planteado, qué también hemos planteado nosotros, también ir al encuentro con lo que suscita la lectura en primera persona cuando leemos y la problematización que hacemos y los planteamientos que damos, reconocernos mucho en el ejercicio del estudio de la filosofía, en este caso las filosofías latinoamericanas. Y, y pues seguir teniendo espacios, este no será el único espacio, este curso breve, habrán otros espacios en otras modalidades y otras formas. La idea es co-construir y hacer vigente la filosofía situada latinoamericana y desde cada uno de nuestros países. Pues eso, gracias, Julie. Aquí está la información de este curso que decimos inicia la próxima semana. Si alguien tiene interés, nos puede mandar un mensaje de WhatsApp o por correo al correo de, de EduSur. Y hemos propuesto que tanto Montaña de Letras como EduSur rifaremos, ya lo enviaremos por correo una beca, cada colectivo rifará una beca del 50% a la persona, a la primera persona que nos mande un correo y que haya tomado un curso o con Montaña de Letras o un curso con EduSur, ¿no? Eso es lo que hemos acordado. Pues no sé si hay alguna reacción, pregunta, comentario de quienes nos siguen en la plataforma YouTube o de quienes nos acompañan aquí. Y si no, vamos cerrando. ¿Alguna? Adelante, Ernesto. Bueno, yo quería hacer una pregunta muy sencilla, pero eh, cuando yo escucho hablar de Latinoamérica, sobre el tema de la filosofía, la cultura en general, yo escucho mucho hablar sobre el tema de lo originario, de lo indígena. También escucho mucho hablar sobre eh, los afroamericanos o afro-latinoamericanos, hasta de los ladinos incluso, eh, de los, eh, de los derechos de la mujer, de los derechos de los homosexuales, todas estas cosas que son tan importantes, pero no escucho sobre el mestizo. ¿Por qué? Si es tan importante en la cultura latinoamericana. Bueno, a ver si Julie tiene alguna reacción. Pregunto si Oscar tienes alguna consideración, si no, para que incorpore Julie, si no, eh, alguna reacción. Adelante, Julie, con alguna reacción. Ok, gracias, Ernesto. Creo que esa omisión tiene que ver con un dar por hecho. Me parece súper interesante porque cuando mencionas y enuncias estas poblaciones que tienen que ver con luchas específicas, derechos que se han vulnerado, que son específicos a ciertas poblaciones, Ujú. surge algo que en algunos estudios sociales tiene que ver con los grupos focales. Y me parece importante hilarlo con ello porque sería como una perspectiva pronta que estoy haciendo respecto a tu inquietud, y es que en la filosofía también creamos, eh, en la filosofía de la liberación o en estas filosofías latinoamericanas podemos estar creando grupos focales que terminan marginalizando a quien al parecer no ha estado marginado. Y eso es problemático, por eso decía hace un rato como respecto a este vínculo de vínculo predecesor que tiene que ver directamente con los pueblos originarios y que yo tomaba distancia o tomo distancia. De ahí tiene que ver con que hago parte de esa población que menciona Ernesto, eh, que es una realidad histórica también y que vale la pena situar. No he escuchado mucho, pero sería interesante desarrollar conjuntamente o de forma singular eh, no sé, lo diría a primera idea, una filosofía
mestiza, no sé, eh, en donde abordemos cómo se ha invisibilizado y se ha dado por hecho que se existe, pero se sectorizan las luchas y se segregan. Además que en el caso de Colombia es muy, muy, muy común la fragmentación de lo social y la sectorización. Entonces, hay una segregación y una división de la lucha que debería ser de todas y todos, se fragmenta por intereses eh, sectarios que tienen que ver con los sectores sociales. ¿No? Por ejemplo, profesores por un lado, estudiantes universitarios de educación pública por otro, y así, taxistas por otro lado. eh, pero sí me parece que es un problema o un punto muy importante por atender y que creo que no se habla porque se da por hecho. Se da por hecho, de hecho, es un elemento que yo realmente no había pensado. Yo desde donde estoy hablando al respecto con, con el mestizaje. Mm, porque crea una suerte de no lugar, de un no lugar a propósito del lugar de desde donde plantearíamos o plantearía una filosofía situada, y es qué lugar se ocupa desde el mestizaje, desde la etnia, bueno, estos elementos que de hecho no lo había, no lo mencioné porque no lo había anotado en su momento, pero me parece muy pertinente eh, incluso preguntarnos por qué damos por hecho que estamos ahí, existimos y qué se Y está pensando sobre ese mestizaje, más o menos por ahí. fíjate, Gracias por... fíjate que dentro de todos esos movimientos actuales, cuando tú hablabas sobre por lo menos la gente que quiere ser perro, quiere ser un loro o algo, eso desde aquí en los Estados Unidos ya son movimientos antiguos, ya son movimientos que ya han pasado, en el sentido en que ahora hay otras preocupaciones. Y una de las preocupaciones que he estado escuchando recientemente es cómo ha estado aumentando la población en Latinoamérica que tienen fascinación por España y que no quieren romper con España y que quieren ser más españoles. Y hay mucha migración en España y que e incluso muchos de ellos se lamentan de las independencias latinoamericanas. Entonces, son nuevos movimientos que están agarrando muchísima fuerza, que son movimientos incluso hasta más, hasta desde el punto de vista territorial, mucho más amplios, así como el mestizaje. El, me- el- yo creo que los movimientos del mestizaje incluyen, no excluyen y no fragmentan. Es como aquí en los Estados Unidos, cuando uno va para una protesta en contra de la guerra, uno tiene al lado un republicano, una persona del Partido Comunista, un cristiano y varios muchachos anarquistas. El tema de la antiguerra aquí une a todo el mundo. Yo creo que en nuestro continente la idea de lo mestizo, en términos generales, puede unir. Y el problema que yo estoy viendo es la separación que se está dando, que se está dando en nuestros países con esas sectorizaciones entre movimientos indigenistas, movimientos afrodescendientes. Hay, no sé, siento que a veces, hay, fíjate, aquí en los Estados Unidos, en Houston mismo, se tumbaron hace los últimos 2 años varias estatuas de Colón, de bronce, por nativos americanos, por personas. Y lo curioso es que fueron financiados por los republicanos. O sea, las tumbadas de esas estatuas, porque quieren eliminar todo lo que sea mexicano, todo lo que sea centroamericano y todo lo que implique hablar español. Ese es el interés que hay detrás, cuando realmente la mitad de este país tenía nombres en español, ciudades, pueblos, ¿entiendes? Entonces, es como un tema como muy delicado que a mí me llama muchísimo la atención, además, ¿no? Eso para decírtelo en un lenguaje muy sencillo. Bueno, gracias Gracias. Ernesto. Gracias Ernesto por este planteamiento que seguramente nos lleva a otros asuntos
que estamos planteando y que también están en el escenario de Montaña de Letras sobre estas lógicas un poco neocolonialistas, ¿no? Que por allá van. Pues sin más, queremos agradecerles que nos hayan acompañado a nombre de Montaña de Letras y por supuesto de Edusur. Muchas gracias. Julie, muchas gracias por este diálogo, por este ejercicio. Gracias a todas y a todos. Espero seguirnos encontrando. Muchas gracias por el espacio, por el tiempo. Acá ya van a ser las 10 de la noche. Bueno, pues muchas gracias a quienes nos han seguido, a quienes nos revisarán, que tengan un buen descanso. Un saludo y a nombre de Montaña de Letras y Edusur. Muchas gracias. Gracias a Dios.